Nadie en aquella lujosa hacienda de Guanajuato podía imaginar que el hombre humillado, con las botas cubiertas de lodo y la cabeza gacha, era en realidad el dueño de todo aquel imperio. Soraya, la señora de la casa, miraba con asco las manos sucias del nuevo jardinero, sin saber que esas mismas manos habían firmado los cheques que pagaban sus joyas y sus caprichos. El sonido de su risa burlona retumbaba en el patio colonial, hiriendo el orgullo de aquel hombre que, bajo el sombrero de paja, escondía una identidad poderosa y un plan desesperado para salvar lo que más amaba en el mundo. La escena era dolorosa de ver para cualquiera que tuviera sangre en las venas. Un hombre mayor, aparentemente desgastado por el sol y el trabajo duro, siendo tratado peor que un animal por una mujer que destilaba soberbia por cada poro de su piel perfecta. Ella le arrojó un balde de agua sucia a los pies, manchando sus pantalones de trabajo, y le gritó que si no dejaba el jardín impecable antes del atardecer, lo echaría a la calle como al perro que parecía ser. Él no respondió, simplemente asintió con humildad, tragándose la rabia, porque sabía que un solo paso en falso arruinaría la única oportunidad que tenía de descubrir la verdad. Antes de continuar con esta historia llena de intriga, justicia y emociones que te pondrán la piel de gallina, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde llega esta gran familia que valora la verdad. Todo había comenzado apenas unos días antes, bajo el cielo azul y despejado de Guanajuato, donde el aroma a tierra mojada y el canto de los pájaros solían traer paz a la hacienda Castillo. Don Roberto, un hombre de negocios respetado por todos, había construido aquel paraíso con el sudor de su frente, no solo para disfrutar de su fortuna, sino para darles un hogar lleno de amor a sus 4 pequeñas hijas, quienes habían perdido a su madre demasiado pronto. Sin embargo, en las últimas semanas, Roberto sentía una pesadez en el pecho, un presentimiento oscuro que no lo dejaba dormir, como si las paredes de su propia casa le susurraran que algo terrible ocurría cuando él cruzaba el portón hacia la ciudad. Don Roberto amaba a sus hijas más que a su propia vida. Eran 4 niñas dulces, con ojos grandes y llenos de inocencia, que últimamente parecían apagados, siempre mirando al suelo cuando Soraya, su nueva y joven esposa, entraba en la habitación. Aunque Soraya siempre se mostraba cariñosa frente a él, llamándolas mis princesas y llenándolas de regalos caros, Roberto había notado cómo las niñas se tensaban al sentir su perfume. Esa contradicción, ese miedo silencioso en los ojos de sus pequeñas, fue la chispa que encendió la duda en el corazón del padre, una duda que necesitaba despejar antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando ideó el plan más arriesgado de su vida, una prueba de fuego para la mujer que juraba amarlo. Anunció un viaje de negocios urgente a la Ciudad de México, un contrato millonario que supuestamente lo mantendría alejado durante 2 semanas enteras. Mientras el chofer cargaba sus maletas de cuero en la camioneta blindada, Roberto se despedía de Soraya en la entrada principal, ella vestida impecablemente y con una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo, le acomodó el nudo de la corbata y le prometió que cuidaría de la casa y de las niñas como si fueran su tesoro más preciado. Pero el corazón de Roberto se partió en 1000 pedazos al ver a sus hijas asomadas por la ventana del segundo piso. No bajaron a despedirse, algo que nunca sucedía. Sus caritas tristes, pegadas al cristal, le decían a gritos lo que sus bocas callaban por miedo. Con un nudo en la garganta y la determinación de un león que protege a su manada, Roberto subió al auto, pero no para irse al aeropuerto. Apenas la camioneta cruzó la última curva del camino y se perdió de vista, él ordenó al chofer que se detuviera en un pueblo cercano, donde cambiaría su traje de seda italiana por la ropa raída de un peón y su nombre de Don Roberto por el de Beto. La transformación fue total. Roberto se aseguró de que ni su propia sombra lo reconociera. Se dejó crecer una barba descuidada, se ensució las manos y el rostro con tierra y grasa, y adoptó el caminar cansado de quien ha cargado costales toda su vida sobre la espalda. Con un sombrero viejo que le cubría la mitad de la cara y una carta de recomendación falsa en el bolsillo, regresó a su propia hacienda, entrando esta vez no por el portón principal reservado para los patrones,
sino por la pequeña puerta de servicio, donde el personal y los proveedores esperaban turno bajo el sol. Al cruzar el umbral de su propiedad, el aire se sentía diferente, más pesado, cargado de una tensión que antes, desde su posición de privilegio, no había logrado percibir. El aroma a tortillas recién hechas venía de la cocina, pero no se escuchaban las risas habituales de las cocineras. Allí se encontró con doña Lupe, la fiel gobernanta que había cuidado de él desde niño. Ella, con sus trenzas grises y su delantal siempre limpio, lo miró con desconfianza al principio, pero Beto le entregó la nota falsa del supuesto patrón, indicando que era el nuevo jardinero temporal. Doña Lupe, con un suspiro de cansancio, le señaló el jardín trasero, advirtiéndole en voz baja: «Ten cuidado con la señora, hoy anda de un humor que ni el diablo la aguanta». No pasó mucho tiempo para que Beto conociera a la verdadera dueña de la casa. Soraya apareció en la terraza, no con la elegancia contenida que mostraba frente a su esposo, sino con una bata de seda abierta y una copa de champán en la mano, a pesar de que apenas era mediodía. Su rostro, sin el maquillaje que usaba para Roberto, mostraba una dureza fría y calculadora. Al ver al nuevo jardinero agachado cerca de los rosales, su primera reacción no fue un saludo, sino un grito estridente. «Oye tú, indio, ¿quién te dio permiso de estar tan cerca de mi terraza? Hueles a monte desde aquí». Roberto, ahora Beto, sintió cómo la sangre le hervía, pero mantuvo la cabeza baja, respondiendo con un «Perdone, patrona, solo estaba limpiando la maleza». La voz de Soraya, cargada de un veneno que él nunca había escuchado, le respondió con una risa cruel: «Pues más te vale que limpies bien, porque aquí no queremos gente inútil. Y ni se te ocurra levantar la vista cuando yo esté presente. Me enferma ver la miseria tan de cerca». Fue en ese instante, bajo el sol abrasador de Jalisco y con el corazón estrujado, que Roberto comprendió que la guerra por su hogar había comenzado y que el enemigo dormía en su propia cama. Lo que Roberto presenció a través de los ventanales de la sala principal fue suficiente para helarle la sangre, una escena que ningún padre debería ver jamás. Sus 4 hijas, que deberían estar jugando o haciendo sus tareas escolares, estaban de rodillas sobre el piso de mármol frío, fregando con trapos viejos bajo la mirada severa de Soraya. No se escuchaban risas, ni siquiera susurros, solo el sonido rítmico de los cepillos contra la piedra y algún sollozo ahogado que las pequeñas intentaban reprimir por miedo a represalias. Aquella casa, que él había diseñado para ser un refugio de alegría, se había convertido en una prisión de silencio y temor en su ausencia. Pero el golpe más duro llegó cuando la mayor de las hermanas, con sus manitas temblorosas, detuvo su trabajo para mirar con nostalgia el retrato de su madre fallecida que colgaba sobre la chimenea, el lugar de honor de la familia. Soraya, al percatarse de esa mirada de añoranza, cruzó la sala con pasos furiosos, arrancó el cuadro de la pared con violencia y lo arrojó dentro de un armario oscuro, gritando que en esa casa ya no había lugar para fantasmas ni recuerdos inútiles. «Aquí la única señora soy yo», bramó mientras las niñas se abrazaban entre ellas, aterrorizadas ante el borrado sistemático de la memoria de quien les dio la vida. La urgencia de la situación golpeó a Beto como un mazo. No se trataba solo de un maltrato verbal o de tareas injustas, sino de un daño emocional profundo que podría marcar a sus hijas para siempre. Si él no actuaba con inteligencia y reunía las pruebas necesarias para desenmascarar a esa mujer ante la ley y la sociedad, corría el riesgo de perder la custodia en un divorcio manipulado, dejando a sus niñas a merced de esa bruja. Tenía que aguantar, tenía que tragar su orgullo de macho y padre protector unos días más, porque un solo error, un solo arranque de ira prematuro, podría condenar a sus pequeñas a ese infierno eternamente. Y tú, al ver esta injusticia, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías entrado rompiendo todo para defenderlas o habrías esperado como él para asegurar su futuro? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión sobre esta difícil decisión. Los días siguientes fueron una tortura lenta y dolorosa, una escalada de tensiones donde cada minuto parecía durar una eternidad bajo el sol de Guanajuato. Soraya decidió organizar una gran fiesta para sus amigas de la alta sociedad, un evento para presumir la riqueza que no le pertenecía
gastando la lana de su esposo a manos llenas en banquetes exquisitos y decoraciones florales, mientras en la cocina las niñas apenas recibían un plato de frijoles aguados y tortillas frías. Beto trabajaba en el jardín podando los arbustos con una precisión mecánica, pero sus ojos y oídos estaban siempre atentos, convertidos en radares que captaban cada desprecio. En una tarde sofocante, mientras los proveedores descargaban cajas de vino caro y mariscos, la más pequeña de las niñas, impulsada por el hambre y la inocencia, salió al jardín e intentó tomar una manzana de una de las canastas de frutas decorativas. Soraya apareció como un rayo. Le arrebató la fruta con un manotazo y la empujó suavemente pero con desprecio hacia atrás. «Deja eso, escuincla igualada. Eso es para gente decente, no para ustedes», le siseó con veneno. Roberto, desde un macizo de flores cercano, apretó las tijeras de podar con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, conteniendo el impulso primitivo de saltar sobre ella. Para disimular su furia y no ser descubierto, Beto se acercó cojeando y con la voz más sumisa que pudo fingir, le ofreció a la señora retirar las hojas secas del camino para que sus invitados no se ensuciaran los zapatos. Soraya ni siquiera lo miró a los ojos, simplemente chasqueó los dedos y le ordenó que se llevara a las niñas de su vista inmediatamente. «Llévatelas al cuarto de atrás y que no salgan hasta que se vaya la última visita. Si escucho un solo ruido, te quedas sin paga y ellas sin cenar», sentenció, ajustándose sus joyas con vanidad. Fue en ese encierro forzado donde doña Lupe, la fiel gobernanta, demostró ser el ángel guardián que Roberto necesitaba. Aprovechando que Soraya estaba ocupada probándose vestidos, Lupe preparó unos tacos de guisado a escondidas y se los pasó a Beto por la ventana del cuarto de servicio. Él, con una ternura que contrastaba con su aspecto sucio y rudo, se aseguró de que las niñas comieran, susurrándoles palabras de aliento con una voz que, aunque disfrazada, lograba calmarlas extrañamente, como si sus corazones reconocieran al padre detrás del disfraz del jardinero. Pero nadie, ni siquiera la cruel Soraya en sus peores pesadillas, podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y sumiso del jardinero, había una verdad tecnológica que cambiaría todo. Roberto no estaba solo podando. Cada vez que Soraya humillaba a alguien, él sacaba discretamente un teléfono de última generación, escondido entre sus ropas de trabajo, y grababa todo. Tenía videos de los gritos, audios de los insultos y fotos de la comida precaria de las niñas. Estaba armando un expediente indestructible, una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar en la cara de la vanidad. La noche de la fiesta llegó, y la hacienda brillaba con luces doradas y música de mariachi en vivo. Los invitados reían, bebían y elogiaban a Soraya por ser una anfitriona tan encantadora y una madrastra modelo. Ella sonreía, aceptando los halagos con falsa modestia, mientras Beto, relegado a limpiar las cenizas de los cigarros en el patio, observaba la hipocresía en su máxima expresión. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto sabía que esa noche sería el final, de una forma u otra. El punto de quiebre ocurrió cuando doña Lupe, incapaz de soportar que las niñas estuvieran encerradas con calor y sed, mientras abajo sobraba la comida, intentó subir una jarra de agua fresca y unos dulces. Soraya, con el instinto de una víbora, la interceptó en la escalera principal, frente a varios invitados que fingieron no ver nada. «¿A dónde crees que vas con eso, india metiche?», le gritó, perdiendo por un segundo la compostura elegante. La música se detuvo, y un silencio incómodo cayó sobre la fiesta, pero Soraya, cegada por su poder, no se detuvo. Arrebató la jarra de las manos de la anciana, dejando que el agua se derramara por los escalones y mojara los zapatos de Lupe. «Estás despedida. Lárgate de mi casa ahora mismo», chilló señalando la puerta con un dedo acusador y tembloroso de ira. Fue entonces cuando miró hacia el jardín y vio a Beto observando la escena. «¿Y tú qué miras, imbécil? Ven aquí ahora mismo. Saca a esta vieja a la calle a empujones si es necesario. Quiero que aprendan quién manda aquí». Ese fue el momento, el instante preciso donde la paciencia se agotó y la justicia comenzó a despertar. Beto subió los escalones de piedra con paso lento y pesado,
bajo la mirada atenta de todos los invitados de la alta sociedad que sostenían sus copas de cristal en un silencio expectante. Soraya, con el rostro desfigurado por la ira, golpeaba el suelo con su tacón, exigiendo obediencia inmediata. «Vamos, inútil. Saca a esta vieja mugrosa de mi vista o te vas tú también a la calle». El aire se sentía eléctrico, como justo antes de que estalle una tormenta, y doña Lupe, temblando de humillación, cerró los ojos esperando el tirón brusco que la echaría del único hogar que conocía. Pero el tirón nunca llegó. En su lugar, Beto se inclinó con una delicadeza infinita, extendiendo una mano firme y cálida hacia la anciana. «Levántese, doña Lupe, por favor», dijo con una voz que ya no tenía nada de sumisa, sino que resonaba con una autoridad inconfundible. La gobernanta abrió los ojos, confundida, y al mirar esas manos que la ayudaban, notó un anillo familiar en el dedo anular del jardinero, un anillo de oro que ella misma había visto en la mano del patrón, Roberto, 1000 veces. Soraya, al ver este acto de rebeldía, perdió los estribos por completo. «¿Pero qué te pasa, estúpido? Te di una orden», gritó, y cegada por la furia, levantó la mano para abofetear al jardinero en la cara, dispuesta a humillarlo frente a toda la élite de la ciudad. La mano bajó con fuerza, pero nunca tocó su objetivo. En un movimiento rápido y preciso, Beto interceptó el golpe en el aire, sujetando la muñeca de Soraya con una fuerza de acero que la dejó paralizada. El tiempo pareció detenerse en la hacienda. El jardinero levantó la cabeza lentamente y por primera vez clavó su mirada directamente en los ojos de la mujer. Ya no había miedo ni sumisión en esos ojos. Había un fuego de justicia que quemaba. Con la mano libre se quitó el sombrero de paja viejo y lo dejó caer al suelo. Luego, con un gesto decidido, se arrancó la barba postiza que le picaba el rostro, revelando la mandíbula tensa y el rostro conocido que dejó a todos los presentes sin aliento. «Nadie vuelve a tocar a esta mujer en mi casa», sentenció con su voz real, grave y potente. «¿O es que ya no reconoces al hombre que paga tus lujos, Soraya?» Un murmullo de shock recorrió la multitud como una ola. Las copas cayeron de las manos de los invitados, estrellándose contra el suelo. Soraya se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Sus labios temblaban intentando formar una palabra que no salía, mientras sus ojos se abrían con un terror absoluto al darse cuenta de que el indio sucio al que había despreciado era su propio esposo. Lo que viene te va a sorprender y emocionará hasta las lágrimas, así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna historia de justicia como esta. Roberto no le dio tiempo de reaccionar. Soltó su muñeca con un gesto de asco, como si hubiera tocado algo sucio, y sacó de su bolsillo el teléfono celular, levantándolo para que todos lo vieran. «Ustedes vinieron a ver el éxito y la elegancia de mi esposa», anunció dirigiéndose a los invitados atónitos, «pero lo que van a ver es la podredumbre de su alma». Con un solo toque en la pantalla, reprodujo el video grabado esa misma tarde. Los gritos, los insultos a las niñas, la crueldad con la que les negaba la comida. La voz chillona de Soraya llenó el silencio del jardín, exponiendo su verdadera naturaleza ante la sociedad que tanto intentaba impresionar. «Roberto, mi amor, no es lo que parece. Es un malentendido. Estaba estresada», intentó balbucear ella, tratando de acercarse y poner una mano sobre su pecho, cambiando su máscara de furia por una de víctima en un segundo. Pero Roberto dio un paso atrás, inalcanzable. «Silencio», ordenó, y su voz retumbó como un trueno. «He visto cómo tratas a mis hijas cuando crees que nadie te ve. He sentido en carne propia tu desprecio por la gente humilde. La única basura que hay en esta casa, Soraya, eres tú». En ese momento, desde el balcón del segundo piso, se escuchó el grito agudo y lleno de esperanza de las 4 niñas que habían logrado abrir la puerta. «¡Papá! ¡Es mi papá!», gritaron al unísono, bajando las escaleras corriendo, atropellándose unas a otras en su desesperación por llegar a él. Roberto se arrodilló justo a tiempo para recibir el impacto de sus 4 hijas, que se lanzaron a sus brazos llorando, aferrándose a su cuello y a su ropa sucia, como si fueran náufragos encontrando tierra firme. La imagen era poderosa, el millonario vestido de jardinero, abrazando a sus hijas con lágrimas en los ojos,
mientras la villana de alta costura quedaba aislada y expuesta. Roberto miró a Soraya por encima de las cabezas de sus pequeñas y señaló la salida con un dedo imperativo. «Te vas de mi casa ahora mismo, sin maletas, sin joyas y sin un solo centavo de mi dinero. Te vas con lo que traes puesto, que es lo único que te importa. ¡Fuera!». Doña Lupe, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, se acercó tímidamente, pero Roberto la tomó del brazo y la colocó junto a él y las niñas, formando un muro de dignidad inquebrantable. Los invitados, indignados por lo que acababan de descubrir, comenzaron a darle la espalda a Soraya, abriendo un pasillo de la vergüenza hacia la salida. Humillada, derrotada y bajo el peso de 1000 miradas de juicio, Soraya tuvo que caminar sola hacia el portón, arrastrando su vestido de diseñador por el mismo camino de tierra que había obligado a limpiar a otros, expulsada del paraíso que nunca mereció. Cuando el gran portón de hierro se cerró detrás de la silueta derrotada de Soraya, un silencio bendito cubrió la hacienda. Pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de una paz profunda y reparadora. Roberto, aún con las manos manchadas de tierra pero con el alma limpia, se volvió hacia doña Lupe, quien seguía secándose las lágrimas con la punta de su delantal. Con un gesto de humildad que valía más que toda su fortuna, él tomó las manos de la anciana entre las suyas, y delante de sus hijas y de los pocos amigos verdaderos que quedaban, le pidió perdón por haber permitido que la oscuridad entrara en su hogar. «Desde hoy, doña Lupe, usted ya no es mi empleada», dijo Roberto con voz quebrada por la emoción. «Usted es la abuela que mis hijas necesitan y la madre que esta casa merece. Aquí tendrá su hogar para siempre, no en el cuarto de servicio, sino en la mesa con nosotros donde pertenece la familia». Las niñas, al escuchar esto, corrieron a abrazar las piernas de la anciana, llenándola de besos, sellando un pacto de amor que ninguna villana volvería a romper jamás. Esa misma noche, después de que los últimos invitados se retiraron murmurando sobre la lección que acababan de presenciar, Roberto cumplió una última promesa. Fue al armario oscuro donde Soraya había tirado el retrato de su primera esposa. Lo limpió con cuidado y lo volvió a colgar sobre la chimenea, en el lugar de honor. Al ver la imagen de su madre de nuevo en su sitio, las 4 niñas sonrieron de verdad por primera vez en meses, sintiendo que la luz había regresado para iluminar cada rincón de sus vidas. La hacienda Castillo cambió para siempre desde aquel día. Ya no se celebraban fiestas vacías para gente hipócrita. En su lugar, los fines de semana se llenaban con el aroma de chocolate caliente y pan dulce, y las risas de las niñas corriendo libres por el jardín que su padre cuidaba con tanto amor. Roberto nunca olvidó lo que sintió al ser Beto. Guardó el sombrero de paja en su despacho como un recordatorio constante de que la verdadera autoridad no se impone con gritos, sino que se gana con el ejemplo y la protección de los suyos. Aquella tarde en Guanajuato, todos aprendieron una verdad que a menudo olvidamos, que la ropa cara puede disfrazar a un monstruo y que un traje de trabajo puede esconder a un rey. Aprendieron que el dinero puede comprar una casa, pero solo el amor, el respeto y la lealtad construyen un verdadero hogar. Roberto demostró que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que tiene en el banco, sino por la paz con la que duermen sus hijos bajo su techo. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia sobre las apariencias y el valor de la familia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión sincera. Y si esta historia te conmovió y te hizo pensar en alguien especial, compártela ahora mismo con esa persona que necesita recordar que la humildad es la llave de todas las puertas. Nos vemos en la próxima historia.